Y mire, desde ayer y hasta el próximo viernes se realizará la semana de sensibilización para el problema del glaucoma, desde luego un asunto médico que afecta la salud ocular de miles de capitalinos. El programa El Médico en tu Casa se suma a la detección de este mal. Veamos de qué manera. El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en México. La padecen 2 millones de personas, mientras que en la Ciudad de México son cerca de 180,000. La mitad de ellos no lo saben. El glaucoma es una enfermedad crónica y progresiva que incide en el nervio óptico, como lo decía la doctora. Se presenta en ambos ojos, cerrando paulatinamente el ángulo de visión hasta dejar solo un pequeño punto para el paso de la luz, que finalmente provoca la ceguera. Es asintomática durante la mayor parte del tiempo y conocida como el cegador silencioso. La mayor parte del tiempo no hay dolor, no hay ningún síntoma. Desafortunadamente el diagnóstico suele hacerse cuando ya se presenta entre 40 y 60% del avance, por lo que el diagnóstico temprano se vuelve fundamental. El glaucoma no es curable, pero a través del tratamiento farmacológico o quirúrgico se retrasa su progresión, de ahí la importancia de detectarlo en etapas tempranas. Algunos factores de riesgo que están asociados a esta enfermedad son tener la presión ocular elevada, el antecedente de glaucoma en la familia, ser diabético e hipertenso, padecer migraña, así como la edad avanzada, ya que a partir de los 60 años el riesgo se duplica. El secretario de Salud, Armando Agüed, informó que a partir de hoy el programa Médico en tu Casa realizará el tamizaje para detectar este padecimiento. También puede acudir a los 220 centros de salud en la capital. Con imágenes de Andrés Brito, Iraíz Morquecho, 21 Noticias. Y a través de un operativo llevado a cabo entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y la Procuraduría Federal del Consumidor, se aseguraron 24,273 piezas de productos Milagro aquí en la capital, así también como en el Estado de México. Tras la inspección se suspendió de actividades a establecimientos por malas condiciones sanitarias y también por carecer de avisos de funcionamiento. La COFEPRIS y la Profeco le piden a usted no consumir este tipo de productos que ofrecen propiedades falsas y constituyen un riesgo para la salud. La Secretaría del Medio Ambiente capitalina lanzó la convocatoria para que personas físicas y morales se postulen en la licitación de 55 autorizaciones para establecer y operar centros de verificación con vigencia de 10 años, prorrogables estos a un periodo de igual cantidad de años. Los interesados podrán adquirir las bases hasta el próximo viernes y conocer los resultados de la propia convocatoria el 12 de mayo. Para mayor información, puede usted acudir a las oficinas de la Dirección General de Gestión de la Calidad de Aire, ubicadas estas en el número 8 de la calle Tlaxcuaque, sexto piso, aquí en el centro histórico de la ciudad